colegas y amigos que están presentes en este foro, el cual por causas no imputables a mí se convirtió en una especie de resumida conferencia. En tal sentido, debo informarles a mis distinguidos videoyentes que soy abogado venezolano, especialista en materia penal y que por motivos personales y profesionales tuve que viajar a Brasil. Así que en la escogencia del día de esta conferencia fijé como posibilidad que lo fuera el día 24 de los corrientes, pensando que mi regreso a mi querido país iba a ser el día 25 de este mismo mes. Hecho este que posteriormente fue imposible de cumplir. En tal sentido, desde que me invitaron a que fuera el ponente de este foro relacionado al narcotráfico, que como dije arriba se convirtió en una especie de conferencia, le señalo que expondré aspectos referidos a la fase primera de este horrendo delito como lo es el narcotráfico, el cual será, y así espero sea, de suma importancia para quienes se encuentren en el combate de este flagelo. Ahora bien, por considerar en este trabajo que trae nuevos elementos para desarrollar análisis y formas en el combate de esta figura delictual que indudablemente afecta a la familia del mundo, anexo consideraciones sobre aspectos no tomados en cuenta para su ataque definitivo. Aquí trataré solo la primera fase para el ataque de este mal. Por lo extenso del tema, podríamos abordar las demás fases de acuerdo a las exigencias de quienes vean este video. Es por ello que considero que esta primera fase podría ser objeto, así lo recomiendo, para el análisis entre aquellos que trabajan en esta materia, como investigadores policiales, fiscales del Ministerio Público, jueces, y con ello darle un rotundo golpe a este delito definitivamente. Ahora bien, para esto no puedo dejar por fuera estudios serios que se han realizado para atacar este flagelo, ellos por parte de instituciones científicas internacionales. Tenemos claro que el control de las sustancias químicas le corresponde una obligación internacional, la cual fue establecida por la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, llevada a cabo en el año 1988. Dicha convención fija en su artículo 12 que se establecen una serie de parámetros que deben tener en cuenta los países para desarrollar los controles eficientes sobre las sustancias que frecuentemente se utilizan en los procesos de producción ilícita de drogas. Por supuesto que estos parámetros indudablemente vienen a coadyuvar en la creación de controles de las sustancias en los procesos productivos de la droga. Existen fiscalizaciones que esta convención realiza a los fines de mantener un informe anual sobre este punto, la cual la realiza la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde se recomienda a los gobiernos vinculados a la Convención de 1988 a aunar esfuerzos para continuar restringiendo a los productores de drogas ilícitas el acceso a las sustancias químicas necesarias para su extracción, refinamiento o síntesis. En este sentido, tenemos que esta convención recomienda realizar esfuerzos para continuar restringiendo a los productores de drogas ilícitas, en otras palabras, a los narcotraficantes, el acceso a las sustancias químicas, necesariamente ello para la extracción, refinamiento o síntesis. Podemos notar en esta recomendación que deben los países que integran esta convención realizar toda clase de actividades de manera que tales sustancias no lleguen a sus manos, sin prever que necesariamente no sería este el mecanismo idóneo para su ataque, ya que evidentemente tenemos que la contratación de la compra de estas sustancias lo son de manera hasta virtual, en la cual es imposible visibilizar este contacto
para comprar esos elementos o sustancias. Allí hay un error grave. El problema no reside allí, también reside en que una vez adquiridas tales sustancias, estas no pueden ser trasladadas desde su origen hasta la zona donde se procesarán. De tal manera que el problema es más complejo aún, ya que para el traslado de estas sustancias claramente identificadas por los miembros de esta convención, pasan como desapercibidas, entre comillas, por las autoridades policiales de estas regiones extensas dentro de un determinado país, manifestando quien aquí expone que esta sería la principal causa para que estas sustancias sean trasladadas sin que los controles debidos se manifiesten para su detección. Aquí, dentro de lo que significa para todos el narcotráfico, nace un delito grave como es la narcopermisión. Delito este que deberá ser atacado y sancionado con penas máximas a los fines de que la fase primaria no logre el objetivo de producir la droga. Por supuesto que en las demás fases también extinguir la narcopermisión para que no llegue, si es que se ha logrado producir, llegue a manos de quienes la vayan a consumir. La narcopermisión es para este expositor el permiso que las autoridades en manos de funcionarios corruptos dan de manera irregular, en forma ilegal, para que las mismas transiten por un territorio determinado del país y de igual manera que puedan transitar entre uno y otro país lo que llamamos el contrabando de esta sustancia. Ahora bien, ¿cómo vamos a combatir este mal si quienes son los responsables de su destrucción permite que nazca la sustancia? En otras palabras, la droga, que posteriormente será el mal definitivo. Aquí vamos a encontrarnos con otro delito de suma importancia dentro del sistema de narcotráfico, como lo dije arriba, la narcopermisión. Tenemos entonces que la norma esta concebida en el artículo 12 viene a regular la producción y el manejo de las sustancias, además de establecer estrategias administrativas e interactivas para su eficiente fiscalización. Ahora bien, el informe que produce la Junta de esta convención, podemos extraer algunos puntos de consideración para demostrar por nuestra parte que son inoperantes para resolver este mal que no solo en esta primera fase se manifiesta de manera suave y sin control debido. Paso a copiar parte de este informe para luego demostrar que evidentemente la utilización de este mecanismo no es el más idóneo, ya que aún aplicando estos controles, los mismos pasan por muchas manos que en la mayoría permiten su descontrol por aquello denominado corrupción de los funcionarios, que no es más que la narcopermisión. Paso a transcribir extractos de manera que podamos entender que esta es la forma imposible de atacar el narcotráfico. Habida cuenta que dichos controles deben ser hechos por funcionarios incorruptos que no permitan la corrupción. Cito entonces parte de ese informe donde se habla de que sabemos que casi todos los países enviaron a la Junta información sobre la normatividad aplicada a las sustancias químicas y sobre los controles administrativos utilizados para evitar la desviación desde la industria ilícita y el contrabando. Igualmente, se han establecido parámetros y compromisos tendientes a endurecer los controles sobre las transacciones nacionales e internacionales de estas sustancias. Es interesante anotar que la experiencia ha demostrado en los últimos años que el mecanismo más eficaz para impedir el desvío de esas sustancias químicas en el mercado internacional ha sido la aplicación práctica de procedimientos y medidas de intercambio de información sobre el comercio ilícito y el tráfico de precursores en foros informales que en nuestro hemisferio han dado lugar a la implementación de operaciones como las 6 fronteras actualmente, Sin Fronteras y Andes,
que han dado resultados importantes en el control de las sustancias químicas en Sudamérica. Este mecanismo ya conocido en el ámbito internacional por la implementación de las operaciones Púrpura, Topacio, actualmente Cohesión y Prisma, han demostrado resultados palpables como la notificación de miles de transacciones relacionadas con las sustancias que aborda el control de cada una de estas operaciones. El resultado final se ha evidenciado en grandes incautaciones y detenciones de envíos, así como la identificación tentativa de desviación y desviaciones efectivas. Como en los años anteriores, el sistema de notificación previa a la exportación de sustancias químicas sigue siendo el mecanismo mejor acondicionado internacionalmente para hacer seguimiento a las transacciones de sustancias químicas e intercambiar información en tiempo real que permita verificar la legitimidad de las transacciones, de igualmente como identificar remesas sospechosas. La Junta informa que además de las 23 sustancias listadas en unos cuadros que ellos siempre presentan, aumentan los países y territorios que han informado a la Junta sobre las medidas de fiscalización aplicadas a un total de más de 150 sustancias que no se encuentran incluidas en los cuadros de la Convención. Entre esos países se encuentran los de la Comunidad Andina. Además de las sustancias de los cuadros, incluye precursores de sustancias químicas controladas, como es el caso del dióxido de magnesio y el manganato de potasio, y productos terminados como la urea, combustible y cemento gris. Fin de esa cita. Aunque dichas implementaciones de las operaciones internacionales ha permitido verificar que los traficantes no es suficiente, porque esta vía es de mayor control efectivo, pero cuando esa sustancia ingresa a un país, esta se expande de inmediato, ya que los controles no son efectivos por la narcopermisión, precisamente por esa figura delictual llamada narcopermisión que estamos presentando por primera vez, que se demuestra claramente que lo que sucede en el mundo y donde la manifestación del narcotráfico va creciendo anualmente, en el mundo sin que estos principios de la Convención sean suficientes para su ataque. En todo caso, me permito señalar que la narcopermisión es una figura delictual que no está concebida como tal. La tienen simplemente como corrupción de funcionarios, que no debería ser esa la tónica judicial o la tónica técnica para atacar el mal del narcotráfico. Esa narcopermisión permitiría entonces que las sustancias que se utilizan para la producción de la droga sean detectadas debidamente por funcionarios que no sean corruptos. Es decir, aquí tendríamos entonces que mantener un funcionario apto para esas clases de funciones, la detección de las sustancias que van a producir la droga. No se concibe el por qué existe tanta producción de drogas en un país cuando estas sustancias son claramente detectables, pero las permiten pasar por aquello de la corrupción, que no es otra cosa que la narcopermisión. Es decir, sobornan al funcionario y el funcionario permite el paso de esa sustancia. Entonces hay que atacar eso con la implementación de la creación de estudios, análisis de funcionarios que sean aptos física, mental, moral, para lograr el objetivo de no permitir el paso de esa sustancia.
En todo caso, vamos a pensar que esta narcopervisión nos va a abordar las demás fases del narcotráfico, como son la, el traslado, el traslado de la droga ya producida de un país a otro o dentro de un país. Igualmente, la distribución y la comercialización de la droga. Todo eso necesariamente conlleva unos permisos, entre comillas, de las autoridades competentes, porque no se concibe pensar que existen en el mundo países que son mayores consumidores de droga y otros mayores productores de droga. Entonces, hay que tener el mecanismo de eliminar la narcopermisión entre estos funcionarios y logrando eso se atacaría definitivamente lo que es el narcotráfico en sí. Pienso que con estas palabras podemos darle paso eh, a otras fases del narcotráfico donde evidentemente influye la narcopermisión. Pues, en este momento tenemos enfoques de juicios en los Estados Unidos de funcionarios mexicanos que permitieron, altos funcionarios mexicanos que permitieron eh, el tráfico. Ellos lo ponen a ellos como traficantes, cosa que no es lo que se corresponde, sino simplemente son funcionarios corruptos que han permitido el paso mediante esto de la narcopermisión. Permiten el paso de esas sustancias de un país a otro sin tener contacto directo con las personas que están encargadas de ese mal. De tal manera que me permito señalarles que podemos entender esta primera fase. Yo diría que esta es una conferencia pequeña, introductoria, y podríamos abordarla con mayor capacidad, mayor efecto en las demás fases del narcotráfico. Espero que esto le haya sido de utilidad y estoy totalmente a sus órdenes para ver si podemos continuar con estas clases de conferencia de narcotráfico y está allí mi correo electrónico por el cual podrían ustedes comunicarse. Muchas gracias y buenas noches.